¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a esta sesión del ciclo de conversatorios en el campo del expandido del arte, una serie de diálogos reflexivos sobre las propuestas pictóricas seleccionadas en la Trienal de Tijuana 1 Internacional Pictórica. La conversación del día de hoy se titula Experiencia emocional y sanación. Y pues aprovechamos, les envía un cordial saludo a nuestra directora, la doctora Bianca Robles Santana. Desafortunadamente no nos puede acompañar, pero está muy al pendiente de todos los eventos que se realizan alrededor de la Trienal. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Carmen Hernández, curadora en jefe de la primera edición de la Trienal de Tijuana, el doctor Roberto Rosique, coordinador de la Trienal, y las artistas visuales que participan en esta Trienal es Eco Pola, Ana Paula Portilla y María Lamoglia, que nos acompañan. Vamos a leer antes de ceder el micrófono, vamos a leer una breve semblanza de cada uno de los participantes. La doctora Carmen Hernández es docente e investigadora en arte latinoamericano con experiencia curatorial y museología. Es licenciada en artes plásticas y doctora en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela y maestra en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Durante su trayectoria ha desempeñado más de 80 curadurías y coordinaciones de diversos proyectos de arte contemporáneo latinoamericano. Desde el 2012, es investigadora acreditada en el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. El doctor Roberto Rosique es artista plástico visual, investigador, escritor y curador. Estudió artes en la Universidad Veracruzana y posee una maestría en docencia y un doctorado en pedagogía crítica. Es profesor fundador de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, donde actualmente da cátedra en asignaturas teórico-críticas. Cuenta con más de 40 exposiciones individuales y es autor de una decena de libros sobre cultura artística en esta región. Ana Paula Portillo es nativa de Ciudad de México. Ella aborda cuestiones femeninas y sagradas como las huellas que dejamos en la naturaleza, en la memoria y los elementos. Su obra se acerca a los impulsos intuitivos casi prehistóricos y atemporales de nuestra relación con el mundo. Explora la visión, el olfato, el tacto como aspectos salvajes e innatos a nuestra creatividad. Actualmente trabaja en la representación de emociones y sentimientos, su vinculación con el cuerpo, los fenómenos naturales y la percepción de nuestro propio clima interior. Ha exhibido su trabajo en más de 80 exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero. Y bueno, actualmente apreciamos su obra aquí en la Trienal Tijuana. María Campiglia, nativa de Buenos Aires, sale de su país con su madre y hermana y tras algunos meses de residencia en Madrid, recibe asilo político en México, donde vive actualmente. Entre 1995 y el 2000, cursa simultáneamente una licenciatura en artes en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado La Esmeralda, en Ciudad de México, y otra en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2003, ganó el premio de adquisición en el Encuentro Nacional de Arte Joven. Presenta su primera exposición individual y en 2007 obtiene beca para realizar estudios de posgrado y se desplaza a Oaxaca. Termina su doctorado y regresa a Ciudad de México, donde se desempeña como docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Escuela La Esmeralda, donde actualmente labora. Y bueno, sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la voz a el doctor Roberto Rosique. Bueno, yo creo que quien tendría que introducirnos realmente a las charlas ahora es Carmen, pues ella fue quien organizó particularmente esta dinámica y yo me sumaría un poquito si queda algún pendiente que decir para pues finalmente darle la palabra a los artistas que es quienes merecen este espacio más que nada. Entonces yo le cederé a la palabra a Carmen para que ella hiciera la presentación, sobre todo de este proyecto didáctico. Okay, Bueno, buenas noches, muchas gracias a las artistas participantes que van a compartir con nosotros esta tarde y a todos
Roberto, Carlos y a todos los participantes, los espectadores. Bueno, yo quiero brevemente, voy a hacer una breve reseña de cómo fue la selección curatorial, que se basó básicamente en comprender lo pictórico como un signo relacional, que va más allá de lo que comúnmente vemos hoy, de ese narcisismo individualista que termina, digamos, en un arte ensimismado. Esto resulta disruptivo con relación al legado formalista que ha afectado a la pintura como disciplina y al arte en general, que digamos, con este ensimismamiento ha favorecido el mercado del arte. Este sentido disruptivo puede reconocerse en la capacidad comunicativa de las obras, entendiendo que hoy en día el arte es una forma de conocimiento comprometida con el contexto territorial, social y simbólico, y que también puede reflexionar sobre el propio campo artístico, desafiando así determinismo, categorías canónicas como la supuesta evolución de los estilos que plantea la historia del arte, y las categorías sostenidas sobre asuntos técnicos y no relacionales, es decir, sobre asuntos de forma y no de contenido. Hoy nos convocan un diálogo con dos artistas que participan en la Trienal de Tijuana bajo el título El arte, experiencia emocional y de sanación, que de alguna manera se ajustan a esta perspectiva de lo pictórico. Ambas fueron identificadas en la selección curatorial con el eje temático cuerpo, identidad y memoria, que representa un amplio campo reflexivo sobre los procesos de subjetivación y sus relaciones con los diferentes mecanismos de poder que nos determinan de manera individual y colectiva como sujetos en lo social. Aunque desde perspectivas distintas, estas artistas coinciden en reconocer que la condición humana es básicamente corporal, y eso es muy importante, tal como advierte el antropólogo Le Breton, quien reconoce que hay una corporeidad del pensamiento como hay una inteligencia del cuerpo. Y eso es muy importante y se observa mucho hoy en día en muchas prácticas artísticas. Por lo cual nuestra identidad como autoconocimiento emerge de ese cuerpo que nos constituye. El cuerpo como aventura autoconocimiento lo representa el trabajo de Coppola, que vincula lo femenino con la naturaleza para crear un ritual de sanación a través del diálogo entre la dureza de las piedras y la flexibilidad del material textil. El cuerpo como memoria, que está expuesto a constantes cambios, se alegoriza con la naturaleza en la obra de María Campiglia, que exhibe unas frágiles raíces encontradas en su casa como evidencia de la vida existente detrás de los muros que se niega a desaparecer, lo cual puede simbolizar, según ella, la identidad, la memoria y la herencia como algo vivo. Ambas artistas asumen lo pictórico como visualidad contextual, ampliando su estrategia hacia lo interdisciplinario para interpelar al espectador, aludiendo así a diversos imaginarios, con lo cual contribuyen a comprender que hoy en día las artes visuales representan una forma de conocimiento comprometida con nuestro entorno. Desde esta perspectiva ampliada del arte, desde la Trienal de Tijuana, todas estas obras están contribuyendo también a ampliar el horizonte epistémico para el arte de nuestros tiempos, sobre todo en América Latina, donde enfrentamos el reto de crear nuestras propias categorías valorativas, culturales y artísticas. Gracias. Luego conversaremos más, luego que ustedes presenten sus trabajos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Rosique. Bueno, no, quisiera de hecho darle paso a la voz de cada una de las participantes, ver el planteamiento que tiene de su trabajo. Creo que la descripción que la doctora Hernández hace nos ayuda a precisar un poco más el trabajo, pero sin duda uno siempre espera de la voz del autor esos argumentos que finalmente no nada más validan lo que hacen, sino que nos ayudan pues a reflexionarlo desde otras perspectivas. Entonces cedo la voz a ustedes y bueno, si hay la oportunidad de intervenir más adelante, lo haremos con mucho gusto. Ok. Pues Coppola, tienes el micrófono abierto. Súper, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Este es un espacio privilegiado porque normalmente como artistas tú pones tu obra y te desvaneces, ¿no? Entonces es una oportunidad enorme de poderles compartir ciertos pensamientos y cosas que pasaron detrás al hacer la obra y lo que uno espera también después, ¿no? Entonces lo que me gustaría hacer sobre todo es compartirles mi pantalla
para poderles mostrar lo que les he preparado, digamos, ¿no? Entonces, si me permiten, aquí está. Entonces, la obra que expuse para la Trienal de Tijuana en el Secut se llama Mamaraña las Piedras. Se trata de una instalación de arte catártico que está entre experiencia artística y emocional, ¿no? Ahora, el título de la conferencia se llama también Sanación. Entonces, yo he tenido muchísimas personas que han ido a la instalación o que la han visto desde lejos y confunden un poquito la experiencia artística con el acto de sanación. Digamos, el artista no está aquí, o por lo menos yo no estoy aquí como terapeuta, como para hacer, sí, bueno, terapia y sanar a la gente. Es decir, mi obra está ahí como testimonio y abrir una especie de espacio artístico y personal para que cada quien haga su camino, ¿no? Hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? Una cosa es arte terapia y otra cosa es arte como terapia, ¿no? Entonces, justamente el arte terapia, digo, para la gente que no es artista en general, así, para mí es muy importante hacer la diferencia. Arte terapia no se trata de hacer arte, se trata sobre todo de sanar, ir a explorarse personalmente, es decir, se producen cosas que no tienen realmente un valor artístico, es más bien el acto, el espacio y las herramientas del arte que sirven para otra cosa. Sin embargo, el arte como terapia se puede considerar como obras que por su valor social, histórico o personal, digamos, va más allá de las fronteras del propio artista, ¿no? Es decir, que tiene una lectura técnica, política, histórica, etcétera, pero su función secundaria es la de sanar. Es como después de, ¿no? Por ejemplo, no sé, está la obra famosísima de Guernica, ¿no? Puede quedar porque la gente puede ver esa obra y sentirse reconocida. Hay una especie de alivio, pero no es la función primordial de esa obra, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande entre arte terapia, que está muy en boga hoy en día, ¿no? Esta sociedad súper estresante en la que vivimos, y otra cosa es tomar el arte como una terapia en el sentido de que te alivia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, podríamos hablar también quizá de todas las funciones que tiene el arte, ¿no? Que es la de recordar, ¿no? Como por ejemplo, pues los monumentos que ponemos, ¿no? Para no olvidar la historia, para no poderla repetir, la esperanza, ¿no? Todas estas obras que son tan bellas que te alivian de alguna manera, ¿no? Está la tristeza, el reequilibrio, la autocomprensión, el crecimiento, bueno, etcétera. Pero independientemente de la función que puede tener el arte, también está el arte catártico, es decir, es un arte en donde va más allá de la obra en sí, y eso es en lo que yo me he enfocado sobre todo en los últimos años, ¿no? Crear obras en donde la participación del público también es súper importante por lo que sucede después, ¿no? Entonces, bueno, esto era como un pequeño paréntesis porque bueno, yo a ciertas personas las invité a la conversación, me dijeron, no, gracias, yo me sano solo, ¿no? Entonces no hay que confundir las obras de arte con arte terapia, ¿no? Sobre todo ese era el objetivo, ¿no? No porque a mí me sirva para ciertas cosas, quiere decir que para todo el mundo sea, ¿no? Que es como el caso del arte terapia, ¿no? Bueno, entonces el arte y la experiencia emocional, evidentemente, para muchos artistas, las emociones son como la materia prima de la cual tú te basas, ¿no? Hay mil expresiones, pero para mí, sinceramente, las experiencias emocionales y corporales que yo tengo, sobre todo como mujer, me ha dado tema para crear muchas de mis obras, ¿no? Entonces, Mamaraña las Piedras es una instalación en donde es una especie de ejercicio de deslapidación, es decir, vas sacando las piedras que tienes tú en el cuerpo, porque las reconocí como emociones, cada una de ellas, ¿no? Bueno, es una instalación interactiva de alguna manera, porque la gente puede venir a ver las piedras, aquella que te llama más la atención la puedes tomar en tus manos o agarrar una simbólicamente y reflexionar realmente
cuáles son tus pesares, cuáles son tus sentimientos, decir, ¿qué siento? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿No? Porque estamos muy acostumbrados a reducir las cosas, ¿no? Sobre todo con internet y el WhatsApp y etcétera. Utilizamos muy poquitos emojis para expresar un poco las emociones o qué es lo que sentimos, ¿no? Y es, estoy bien, estoy mal, me choca, pero digamos que se reduce a 20. Pero cuando tú analizas, y cuando yo estaba haciendo esta instalación, me di cuenta que hay más de 395 emociones diferentes. Entonces, es una paleta emocional tan grande y tan rica que me di cuenta también que nos estamos perdiendo de la mitad de la vida emocional. Es decir, nos pasan cosas y las ignoramos solo porque no les ponemos palabra, ¿no? Las cosas de repente son en cuanto las nombras. Entonces, tú debes ser una conciencia de todas esas palabras, porque palabras también significa que hubo una definición precisa de lo que eso significa, también te despierta muchas cosas, ¿no? Entonces, mi materia prima para esta obra de arte fue justo eso, el hecho de reconocer todas esas emociones, ¿no? Entonces, fueron tantas que dije, bueno, ¿saben qué? Necesito escribir también un libro que forma parte también de la instalación, que es una especie de catálogo de todo lo que somos capaces de sentir. Ahora, desde que escribí este libro, hice la instalación, han venido otras por la retroalimentación con la gente, etcétera, que es una cosa deliciosa. Entonces, bueno, estoy trabajando en el tomo 2, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces les voy a enseñar algunas de las piedras, porque digamos en la instalación están todas regadas, son tantas que casi sientes que es como una montaña de cosas, ¿no? O sea, hay una distancia entre tú y las obras, ¿no? Pero si te fijas en cada una de ellas, por ejemplo, esta se llama agresión. Es una piedra súper dura, pesada, a la cual le tejí un hilo rojo. El rojo pues es alerta, ¿no? Te llama la atención y tiene la huella de la mano con la cual tú puedes agredir. Es una piedra que te invita o que te sugiere la agresión. Entonces, todas estas piedras para mí son emociones, sentimientos o emociones tangibles. Es decir, y además otra cosa muy importante que me gustaría compartirles es que hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento. Las emociones son cosas que nos advienen en el cuerpo. Digamos, antes de que sea consciente, ya nos están sucediendo, ya las estás sintiendo. Y las emociones es algo que ya fue como más procesado, que está más a nivel cerebral. Tú las puedes llamar sin que haya nada en el ambiente que te las suscite. Es decir, es algo que tú puedes jalar, que tú puedes despertar en cualquier momento, ¿no? Entonces hay una frontera ahí muy curiosa, porque somos, digamos, un poco analfabetas emocionalmente, ¿no? Nos reducimos a tan poquito que no hacemos esas diferencias. Es como los colores, ¿no? La paleta, ¿no? O sea, el rojo, pues ¿qué es rojo? Bueno, pues hay 7000 diferentes colores rojos, pero ya cuando te vas adentrando a uno, da ciertos tonos, ciertos matices, viven de diferente manera, ¿no? Esa es la parte plástica de la obra, ¿no? Esta, por ejemplo, es alivio, ¿no? Es una piedra que sufrió dentro de un cenote, que tiene ciertas canalizaciones y de repente, ¡pum!, sale un hoyito por el cual a mí me hace sentir alivio. Evidentemente, cada una de estas piedras, pues a la gente le puede suscitar otras cosas, ¿no? Pero es un pretexto para hacer tangible el sentimiento o la emoción. Esta, por ejemplo, es la censura, ¿no? Esta es una piedra también muy dura, a la cual le tejí con alambre, que fue toda una proeza porque se rompe, bueno, en fin, pero es una piedra encerrada que te hace sentir la censura, ¿no? Otra es la culpa. Esta también es una piedra muy ligera, es una piedra coralina que se asemeja a la cadera. Es decir, la culpa es un sentimiento que se te mete como en el cuerpo, ¿no? Que es muy difícil de sacar, porque puedes tener la culpa o no, puede haber un acto o no malo, vamos a poner, pero bueno, es como muy corporal, ¿no? Esta, por ejemplo, es el entusiasmo, ¿no? Es ese pequeño hilo súper frágil de cuando te enciendes ante algo súper brillante para ti, no sabes a dónde va, pero es ese momentito, ¿no? En donde el entusiasmo te gana. Otra es feroz, ¿no? Es cuando te sientes feroz, bueno, pues los dientes ahí están, ¿no? Es una piedra que existe por sí misma.
O la satisfacción, ¿no? Ese tejido que es un tejido muy duro y de repente brilla y se pone suave, ¿no? Te da como una especie de, bueno, satisfacción, ¿no? Brilla, te sientes contento contigo mismo. Por otro lado está también la venganza, por ejemplo, ¿no? Que es una piedra súper mate, súper dura, súper arrugada, ¿no? Y además tiene un hilito con el cual tiene resorte, ¿no? El resorte, como la venganza, pues se te regresa, digamos, ¿no? O el ogro, ¿no? Esto también es un hilo dorado, también súper metálico, bueno, metálico y súper difícil de hacer, y que tiene un resorte, ¿no? Digo, un cierre. Cuando logras algo, pues se cose y se descose, ¿no? Vas a la etapa que sigue. O el miedo, ¿no? Es esta manera en que es una piedra coralina también que se asemeja al cerebro y como la sangre se retira y lo negro va entrando a ella, ¿no? Son piedras intervenidas con pintura, algunas las golpeé, otras tuve que ir a buscarlas, en fin, ¿no? Es que todas estas piedras hacen, bueno, en la instalación hacen un ritual de las piedras en donde invito a todo el público a recorrer este encuentro de una piedra para intentar reconocer qué es lo que sientes o ir más allá de las emociones o sentimientos comunes que tienes, ¿no? Entonces, bueno, estas son fotos ahí en el Secut de gente que realmente jugó el juego. Entonces me di cuenta también que tenemos una necesidad enorme de espacios sagrados o rituales o personales en donde tú puedas irte a expresar. Antes éramos, había muchas religiones, éramos muy apegados a ciertas maneras de expresar el alma o los sentimientos, y ahorita están un poco ausentes. Entonces, de alguna manera, el espacio ritual que ofrecí está supliendo ese vacío, de alguna manera, ¿no? Me di cuenta que realmente muchas personas agradecen no tanto la obra, sino el espacio personal en donde tú vas a explorarte y a buscar respuestas de alguna manera, ¿no? Ahí es el asunto catártico de la obra. Entonces, bueno, tengo muchas fotos de personas ante la mamaraña, ¿no? Si se fijan en la parte izquierda está la mamaraña, que es una especie de diosa que de frente es un maniquí sin interés, ¿no? Con todos los cánones de belleza actuales, ¿no? Súper liso, súper firme, súper sin interés, ¿no? Pero aquí entre las clavículas tiene un punto rojo que lo único que dice es apela a abrir la voz, ¿no? O sea, a ver, dale con lo que tú quieras. Y del otro lado tiene orificios por donde pueden haber salido esas piedras, porque las emociones y sentimientos se localizan en el cuerpo. Y de hecho encontré un estudio finlandés de la Universidad de Finlandia, en donde lograron hacer un experimento con muchísimas personas y lograron localizar cada uno de los sentimientos que ellos analizaron en diferentes partes del cuerpo. Entonces, esa investigación a mí me emocionó mucho porque yo ya había creado esta obra, ¿no? Y es real el hecho de que cuando tú te guardas una emoción o un sentimiento, se te hace el nudo en la garganta, la piedra en el estómago, etcétera, ¿no? Entonces es algo como muy intuitivo. El cuerpo resiente todo lo que sientes y si no lo localizas, pues a lo mejor se te estanca. Entonces ahí vienen enfermedades, ya sabes, en la cultura general, pues muchas personas dicen, no, si te lo callas te va a dar cáncer o se te va a atorar, o el miedo, pues cómate un pan para que se te quite, ¿no? Pero es muy corporal en realidad, ¿no? Entonces esta instalación apela a deslapidarte justamente de eso. Y la catarsis opera cuando tú reconoces ese sentimiento a lo mejor que no lo habías podido nombrar. Bueno, pues son otras fotos de la instalación en el Secut que quedó, realmente estoy muy agradecida, es increíble espacio. Y bueno, en cuanto a mi obra en general, también tengo otras obras que también están en torno a la emoción o esta manera de catalizar ciertas cosas que uno siente. Y es, por ejemplo, esta, que es la pulsión creadora, que fue el origen de las piedras, ¿no? Es la lava de ahí surgen. La lava en realidad son piedras líquidas, ¿no? Es el origen de algo fluido a que se convierte, se solidifica, digamos, en cosas, ¿no?
Entonces la pulsión creativa pues es como un volcán, ¿no? Que surge desde las entrañas del cuerpo y se va repandiendo por todos sitios, ¿no? Otra instalación que hice hace algunos años se llama Vierge Enceinte. Es una instalación que apela al deseo femenino sagrado casi. Es una vagina gigante, un poco en forma de virgen, y enceinte también quiere decir bocina en francés. Entonces, tengo un amigo compositor que se llama Gérard Pey, para el cual compuso una obra para esta obra, que se llama El éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Entonces, esta obra es tan etérea o tan ligerita que con la música vibraba. Entonces, es como una obra también múltiple, sensorial, emocional. Bueno, eso en cuanto a mi historia, ¿no? Como artista y otras instalaciones que he hecho. O, por ejemplo, también esta, que es un poco anterior, que se llama envie, que en francés quiere decir en vida, pero también ganas. Y se trata sobre las 4 sangres prohibidas de la mujer. El hombre, en general, tiene una relación con la sangre, es o caso o sangro porque me hieren. Pero para las mujeres es una convivencia con la sangre, quiere decir más bien vida. Las 4 sangres prohibidas de la mujer es la de la menstruación, cuando la pérdida de la virginidad, el aborto o el parto. Y todas esas sangres pues están completamente ajenas al mundo de los hombres, ¿no? Entonces me interesó mucho hablar sobre ellas porque pues, son cosas que te pasan en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como antecedentes de la instalación que tengo en el Secut. Y otra que les quería compartir es esta obra que se llama Peregrinaje Exilio, la manera en que la sangre se retira cuando tú te vas, ¿no? Digo, son ejemplos de obras que he hecho que tienen que ver con esta instalación, ¿no? Y voilà. Muchas gracias, Ecopola. Pues vamos a ceder el uso del micrófono a María Campiglia, que nos hable, por favor, de su obra. Hola. Ay, espérame, déjame. No se quiere quitar, ya. Listo. Muchas gracias. Yo primero también agradecer de súper corazón el diálogo, la apertura, el pensar una trienal de otra forma. Ha sido muy lindo poder participar de una bienal que no tenía como limitante el formato. Yo la pieza que presenté jamás podía haberla presentado en otra bienal o trienal en México que yo sepa, ¿no? Que fue como una cosa que pensaba también en la vinculación con los otros, que tenía un premio enorme, que nos emocionaba mucho a todos la posibilidad y que tiene esto, una cosa abierta de invitarnos a charlar de nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo la pieza que presenté para la Bienal fue una pieza que como que no la puedo pensar en solitario, sino que se armó pues a partir de un núcleo, ¿no? O sea, son varias piezas las que conforman eso y sí, el corazón y la más amada para mí es esa raíz que tienen ustedes en la trienal y que sería como la pieza central de Bajo la Piel, pero yo quería hablarles un poquito del proceso de cómo se armó, porque sí fue una pieza que no es de estas cosas que se construyen desde lo intelectual, desde la idea y luego se llevan como a realizar, sino que de verdad a mí me tomó literalmente por sorpresa. O sea, cómo tiene que ver con, yo creo a veces el trabajo tiene que ver como con abrirse a lo que sucede en términos de la experiencia vital y decodificarlo y dejar que eso te toque, te llegue y se convierta en algo más, ¿no? Entonces esta historia, digamos, las piezas que yo trabajé con esta serie que se llama Bajo la Piel, surgieron, sí, no con algo que yo podía haber pensado, sino que surgieron a partir de un sueño, y que ni siquiera es un sueño mío, sino que es un sueño de otro, que apareció en mi vida y que cambió un poco las cosas, ¿no? Entonces, como paréntesis, cuento, mi papá fue asesinado cuando yo era chiquita, pero eh, hace relativamente poco murió mi abuelo y él nos dejó una herencia. Y con esa herencia yo la sentía, mi padre al ser desaparecido no dejó una herencia, pero la herencia de mi abuelo, del padre de mi padre,
yo la sentí como la herencia de mi padre en algún sentido, y con ese dinero mi hermana y yo compramos una casa, que es una casa vieja, que está en el centro de Tlalpan, una casa de adobe, que de alguna manera yo lo sentía como la herencia de mi papá. Y entonces es que sucede esta historia del sueño, pasan un par de meses, la casa ya es nuestra, un día llega así toc toc de la nada la hija del anterior dueño de la casa y me dice, soñé con mi papá y soñé que mi papá me decía que en la casa había un tesoro oculto y que estaba aquí, me señala un muro. Y porque nosotros, la familia siempre supo que hubo un alemán que vivió aquí, que desapareció de manera misteriosa. Y me cuenta una historia rarísima, ¿no? Completamente como desopilante. Y bueno, yo nada me despido de ella, pasa una semana, estoy comiendo con mi familia y les cuento, miren que llegó esta mujer y me contó esta historia. Estamos en una comida de domingo, los niños, yo ni siquiera estaba hablando con los niños escuchan de refilón la historia y se van a buscar el tesoro. La casa estaba medio destruida y este aquí que lo encuentran. Entonces, quiero mostrarles las imágenes de esa comida, de las cosas que encuentran los niños y de cómo eso va a ser como el origen para la pieza que está en la Trienal. Entonces, déjenme, voy a compartir. Acá está. Bueno, esa es la comida de domingo. Estos son los chiquititos, son los míos, los otros son mis sobrinos y unos amigos. Se van a buscar, se suben como arriba de un desván, que es un desván que estaba lleno de cosas. Estas fotos ya son de después de que hemos quitado las cosas, pero era un desván lleno de mugre, de moho, parecía basura y por eso quedó ahí. Y en ese desván había, en medio de todo lleno de suciedad, impecables, 3 cajas con los diarios del hijo o sea, del papá de la chica del anterior dueño de la casa, de Hans Fischer, ¿no? La que había soñado con su padre. Estaban ahí 3 cajas con los cuadernos impecables con la letra de su padre y estaban adentro de estas chimeneas, ay caray, en medio de basura y de cosas que de eso, literalmente eso, unos documentos viejos, unas fotos de principios de siglo, unos poemas escritos a mano. Y apareció literalmente algo que no les voy a decir qué es, pero que sí apareció y que estaba en la casa en el desván. Pasó esto, paréntesis, y no era un proyecto artístico, era algo como de la historia familiar, sorprendente, y como que aparecía pues de la vida de este papá que no era mi papá, pero que era el papá de otra persona que había sido soñado, que aparecían como rastros. Pasaron unos días y se cayó un pedacito del recubrimiento del muro de la casa, es una casa vieja de adobe. Y apareció eso era exactamente como lo que podía verse. Y entonces yo me puse así literalmente a rascar con el dedo y a arrancar los cachos del recubrimiento y apareció una raíz súper grande, que es esta raíz, que es la raíz de la parte 1 del díptico que tienen en la trienal, ¿no? Y a mí realmente me conmovió y me pareció, o sea, pensar en la casa, que era la casa, digamos, que me dejaba mi papá en algún sentido, como un ente que era capaz como de alimentar a ese arbolito que crecía arriba y que ni se veía, me resultó como súper conmovedor y me obsesioné con cómo iba a ser como para recuperarla. Y de veras estuve como 2 meses intentando, o sea, como tratando de ver cuál podría ser como la forma de recuperarla. Primero hicimos una calca que en Tacujón, que no sé si lo conocen, pero es una técnica que usan los arqueólogos para copiar pues las piezas, pero es una técnica así como muy minuciosa y que se hace para cosas chiquititas. Me la enseñó a hacer Pavel Hoy, que es un artista, y hicimos juntos primero una copia muy grandototota de la raíz, y después, pero había algo que yo necesitaba como sacar literalmente la raíz, y entonces me asesoraron dos restauradoras que son lo máximo, Sandra y Ángeles, y estuvimos pensando en cómo hacer y finalmente decidimos agarrar una técnica que se llama, que es cera resina, que lo usaban los egipcios y que te permite preservar elementos orgánicos de verdad 500 años. Y era muy lindo porque tenía que ver como con algo orgánico, con algo, las técnicas más fáciles eran químicas, pero esta era una técnica como amable con el medio ambiente, que no era salvaje, pues, que era
olía rico, revoloteaban abejas cuando tú lo hacías. La cera que se usó es así, toda 100% natural. Es solo cera y resina lo que se usa. Y bueno, entonces lo que hicimos fue como primero como poner la resina y luego sacarla, esta es como la raíz, digamos, por la espalda y llevarla al bastidor. Y para mí era así como súper importante no modificar nada, no meter ni una gota de pigmento ni de nada, o sea, que fuera así tal cual, el cacho de la pared y pasado al bastidor. Sí fue como un trip, un poco de meditación, un poco de sentir que estaba en un diálogo con la casa y con esa raíz y que, no sé, con esas abejas. Yo pensé que la pieza estaba terminada y ahí la di como por cerrada y me puse a trabajar en otras cosas cuando saqué la raíz. Digamos que el recubrimiento era bien interesante porque tenía como diferentes capas de pintura que hacían pensar en el paso del tiempo y en los otros habitantes. Y yo sentía que era como una piel, la piel de la casa, de verdad, literalmente todo el tiempo que yo estuve trabajando en eso sentía la casa como un organismo vivo. Entonces primero intenté como reconstruir simplemente esa piel y luego fue como pelando la casa, como desollándola un poco. Era como un proceso medio entre arqueológico y, no sé, como de disección. Y me impactaba como sentir la similitud con la piel, ¿no? Con, de verdad, el color de la... Y fueron apareciendo cosas bien distintas en el proceso, ¿no? Entonces estuvo lleno de hallazgos. Ahora les voy a mostrar. Bueno, pero entonces pelé la casa. Este, si ven, por ejemplo, es como una habitación entera que funciona. Yo lo que quería era como mostrar la parte interna de la piel de la casa, que hay adentro, ¿no? Y se podría como instalar tal cual, como replicar esta habitación. Y aparecieron cosas, entonces aparecieron, todo el tiempo estuvieron apareciendo como regalos en la casa, fue muy hermoso. Esta casa que la compramos sin tener ni idea de cómo íbamos a construir después en ella, nos alcanzaba para comprar, pero no para... Y fue como estando siempre llena de regalos y de cositas. O sea, aparecieron los números, aparecieron unas cenefas que nosotros no sabíamos que existían, o sea, unas cenefas súper bonitas, como con imágenes vegetales, que fuimos entonces como tratando de primero de reconstruir y luego va a haber unos cuadros que las rehacen. Entonces el proceso de pelar la casa era más o menos como ese y fueron apareciendo otras raíces. O sea, primero saqué la que fue la primera, la que tienen ustedes en la trienal. Y luego fueron apareciendo otras raícitas, como ven ahí, que se convertían en cuadros. ¿Vieron? Esta raíz es este cuadro. Muchas raíces. La casa estaba toda llena de como de vida. Está hecha también con pequeñitos tepalcatitos ahí en el medio, ¿no? Y nunca, como un poco la intención era no meter mano, no meter mano. Yo soy pintora, yo hasta aquí hacía puros dibujos. Fue para mí muy difícil no intervenir en absoluto, no meterle pues ni una gota de pintura. Y son muy grandes. Este, por ejemplo, es de 2 metros. Este es de reconstrucción de las cenefas. En el único momento en el que yo metí mano fue cuando lo que ya no podía verse, ¿no? O sea, cuando vimos las cenefas, que solo quedaban rastros, yo intenté reconstruir el patrón de lo que eran las cenefas y entonces hice estos cuadros donde lo que aparece en plateado, eso sí, es mi mano, son los únicos que tienen mi mano y es como la reconstrucción de cómo era esa cenefa originalmente. Y algunos otros de mis amados, más amados, son simplemente un cachito de recubrimiento, ¿no? Pues de la piel de la casa, simplemente estabilizado. Y entonces todo empezó con un sueño, que era el sueño de esta mujer, de Laura con su papá, y terminó con un sueño mío, de verdad, no es mentira. Entonces yo soñé que estaba en la casa y que jalaba un pedacito como del recubrimiento del muro y como que se caía todo como una tela, no sé, de seda preciosa y como tornasolada. Y yo la veía en el piso súper frágil y delicada y decía, caray, tenía que haberla fijado antes de jalarla, ¿no? Antes de soltarla, tendría que haberla preservado antes. Y entonces aparecía la cara de mi papá, que era guapo y joven como era mi papá cuando lo mataron, que está ahí, que es ese, y ahí terminaba el sueño. Entonces, un poco eh, lo que siento que de alguna manera tiene que ver con la pieza de la Bienal, de la Trienal, perdón,
tiene que ver como con la insistencia de la memoria, con cómo las memorias son compartidas, con cómo los... De alguna manera es el papá de ella, pero que también es mi papá, que es el papá de todos, que es, ¿sabes? Como esta cosa de una raíz que es, que crece y que aunque la arranque yo... Ah, porque entonces la pieza original era solo el fragmento de la izquierda, pero luego me di cuenta que donde yo arranqué la raíz, volvió a crecer otra raícita. Y eso fue muy lindo y fue hermoso como para hablar de la insistencia de la memoria, sobre todo, digo, mi papá es desaparecido, esta cosa como de verdad, hierba mala nunca muere, ¿no? Y pensé en esta frase que en realidad me la dijo Silvana Rabinovich, que es maravillosa y que es la que me escribió el texto de la exposición, de todo lo que vive, vive de una vez y para siempre, y creo que es así, y que tiene que ver como con esta imposibilidad, como de, ay, déjenme, no veo mi cursor, de que aunque tú quieras acabar con algo, con alguien, hay algo ahí que pervive, que resiste, que vuelve a nacer y que es como, no sé, como inspirador, resistente. Y entonces, bueno, por eso mi vínculo con esa pieza, para mí, creo que es lo que más, nunca nada, algo me apeló en términos personales, como esa pieza que ustedes tienen en la Trienal. O sea, sí fue realmente para mí un clavado personal. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues cedemos el uso del micrófono a los doctores Usique y Hernández, que tienen comentarios. No sé, Roberto, si quieres comenzar tú. Yo quería hacer unos pequeños comentarios y algunas preguntas. Bueno, adelante, entonces yo participo posteriormente. Bueno, voy a comenzar con Ecopola. Me gustó mucho esa diferencia que haces entre eh, arte y arte terapia, ¿no? O sea, el arte catártico y el arte terapia. Eh, Creo que eso es fundamental. Hay muchas personas que confunden eso y creo que la clave está en entender que el arte no es instrumental como sí puede ser el arte terapia, ¿no? Ahora, sí, no, no es instrumental. O sea, eh, tú lo que creas es una suerte de, digamos, como un escenario para que las personas reflexionen, se sensibilicen, y eso me parece a mí fundamental. Ahora, te quería preguntar, cuando tú hablas de lapidación, ¿te estarías, digamos, te estarías enfocando en una desconcentración de la energía, algo así? Yo siento que las emociones sí es energía, o sea, digamos que se mueven cosas dentro del cuerpo, pero sí es esencial poderlas sacar, o sea, todo lo que no dices se muere de alguna manera, ¿no? Entonces, como decía María, o sea, las cosas, la de hierba mala nunca muere, ¿no? Entonces, ¿dónde la quieres? ¿En la pared, adentro, afuera? ¿Qué quieres hacer con ello, no? Y una de las funciones del arte es esa, justamente como develar qué es lo que está pasando realmente y que no se puede decir de otra manera, ¿no? Claro. O sea, tiene una forma muy particular, es como el encuentro de ella por ejemplo, con la raíz. Para mí todo empezó con una piedra, ¿no? Que de repente, sinceramente, me habló. Dije, esta piedra ha vivido, le ha pasado cosas. Híjole, aquí hay algo vital. Entonces de una me fui a otra y así acabé con 300 y pico, ¿no? O sea, sí tiene, la vida sigue, digamos, el arte está ahí también como para develar cosas, ¿no? Sí es esencial. Sí, y la otra pregunta que te quería hacer es ¿por qué la elección del textil, o sea, El textil de la también viene fibra con algo. textil con la piedra? Son dos cosas tan distintas, ¿no? Lo duro, lo blando. Me parece un procedimiento alegórico bien interesante. Mira, Eh, ¿sabes qué me pasó a mí? Yo pintaba hiperrealismo, ¿no? Entonces yo estoy muy cercana a las vacas, ¿no? Yo viví en un rancho durante muchos años, bueno, pintaba vacas. Y a fuerza de pintar pelitos dije, a ver, necesito una piel de vaca. Entonces hice toda una serie sobre la piel de vaca y era pintar piel sobre piel, ¿no? Entonces los pelitos rasuré, preparé, pintaba sobre óleo, bueno, era una cuestión también de necesitar
irme hacia lo pictórico, pero también tocar, ¿no? O sea, el cuadro siempre lo ves allá. Y de repente yo necesitaba poderlo tocar, ¿no? El tacto, sí. Estimular el tacto, claro. Importante también en lo visual, o sea, los sentidos los tenemos todos juntos, ¿no? O sea, no puedes ver o oler o sentir o hablar o tocar, o sea, digamos que venimos en un compendio total, o sea, digamos, somos un conjunto de cosas de sentido, ¿no? Somos la ventana al mundo para poder experimentar las cosas, ¿no? Entonces, a partir de esta serie con la piel de vaca y el hecho de poder tocar, ¿no? Que aunque en la galería tuve que poner no tocar, ¿no? Porque pasa de tocar por los pelos. Pero en las piedras es algo duro con algo textil, es algo que tú puedes tocar, que puedes lavar, que puedes, o sea, te permite entrar en lo textil, digo, en lo pictórico. O sea, es como entrar dentro de un cuadro, ¿no? Y que puedas vivir con él y mover las piezas. O sea, es como un sueño, digamos, ¿no? De estar dentro de un cuadro de alguna manera, ¿no? Yo que vengo de la pintura pura. Y ese contraste, sí, de las materias, ¿no? O sea, es algo duro, con algo que está pintadito, delicado, ¿no? De hilos de oro o de mil metales, ¿no? Es este encuentro, ¿no? Que te hace sentir cosas diferentes. Ahí es donde está la creación, realmente. Sí, creo que tu obra realmente contribuye a que las personas hoy en día se conecten con su cuerpo sensible, ¿no? Digamos que estamos muy pendientes de lo de afuera y no del mundo interior. Y si nosotros digamos, nos reconocemos esas piedras, entre comillas, que esas concentraciones de energía, como dice el Tai Chi, esos nudos de energía que nos hacen daño, podemos sanarnos nosotros mismos. Bueno, le quisiera preguntar a María, o yo creo que de alguna manera la raíz puede representar representa tanto la memoria como la naturaleza, ¿no? Como resistencia por un lado al olvido y resistencia al abandono en el caso de la naturaleza. No sé si estás de acuerdo. Y te quería hacer una pregunta. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre tu práctica artística después de este proceso, después de vivir todo este proceso? Si es así, ¿por qué y cómo? Sí, ha sido un poco conflictuante, ¿eh? O sea, sí supuso hacer una cosa completamente distinta y también abrirse al otro. Yo estaba haciendo unos estarcidos y una serie política, estaba pintando diputados cuando apareció este asunto. Y yo creo que por un lado, y me metí de oyente en una clase de pintura de Marco Arce. Y él fue un poco el que me dijo, ¿y por qué? O sea, como, ¿por qué esta insistencia? ¿Y por qué no buscar la huella? O sea, fue de alguna manera un proceso que fue muy lindo, porque fue abrirse a lo que los otros decían. O sea, hay un punto como de abrirte yo sentía que el proceso creativo era como encontrar un hilito y ir siguiéndolo, ¿no? No conceptualizar un proyecto como siempre lo había hecho y decir, ok, yo voy a hablar de la utopía y entonces voy a hacer imágenes del periódico. Siempre yo había trabajado así. Y esto de repente me encontró en la vida con que estaba tomando un taller con Marco Arce, no sé por qué me metí con él, pero fue perfecto. Me encontré con gente, este chico Pavel Hoy que me enseñó a hacer el tacujón, era otro loco que estaba buscando la figura de su padre. Su padre es un arqueólogo y quiere hacerte un tacujón de una pirámide entera y está soñando con lo paterno. La señora que trabaja en mi casa, que hace la limpieza, su padre también es desaparecido y empezó simplemente así de, ¿qué haces? ¿Te puedo ayudar? Bueno, Hilda trabajó conmigo muchísimo y estoy segura que ambas buscábamos a nuestro padre sacando las imágenes, ¿no? Entonces yo creo que hubo una cosa ahí rara de que confluyeron, de que por un lado la búsqueda del padre es una cosa medio ontológica, todos la tenemos, ¿no? Esta cosa que... Y por otro lado me hizo saber que había que abrirse en el proceso creativo también a eso que los otros tenían que hacer y me tiene perdidísima, porque si soy honesta, ahora no sé muy bien para dónde proceder. O sea, tengo todos estos, un montón de cuadros que están a medio hacer y que tenían que ver con mi proyecto del Sistema Nacional de Creadores, que son estarcidos y que ya no encuentro por dónde, porque hay un poco cuando dices, bueno, la vivencia es la que te va a llevar al... Pues es extraño, porque entonces que me siento a no hacer nada y a ver qué aparece, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy conflictuada, estoy atorada y me paso muchas tardes en el taller diciendo esto no me gusta y yo no sé qué, y sintiendo que no amarra lo otro. Entonces no sé qué voy a hacer.
Un poco creo que eso me pasó con ese Bueno, cuadro. mucha suerte con las nuevas etapas, entonces, mucha suerte. Quisiera sumar un poco a lo que aquí se ha planteado y quisiera dirigirme particularmente a lo que Ecopola propone en su proyecto y la discusión en torno a si el arte cura o sana, ¿no? Que me remite de inmediato a esa tesis o a ese trabajo de investigación de Sully Rolnick cuando habla sobre la obra de Elijah Clark. Yo me imagino que seguramente lo conoces, y donde hace esa aclaración, ¿no? Elijah Clark, cuando propone el trabajo de estructuración del yo, en este trabajo invita, ¿no?, al espectador a convertirse en co-creador. Y esto para Elijah Clark implicaba, ¿no?, un acto de recreación de algo y al mismo tiempo de existencia y por lo tanto de vida, ¿no? Estas lecturas que esta psicóloga le da, dice, bueno, finalmente Elijah Clark nunca intentó hacer terapia con este aspecto de que el arte cura, ¿no? Un poco aclarando lo que tú hiciste pertinentemente con lo de arte terapia, y que finalmente lo que había en el trasfondo, según Rolnick, era pues digamos que tiene que ver con la vida, ¿no? Con la afirmación de la vida como fuerza creadora, ¿no? Y tiene que ver con esa experiencia de participar en la construcción de la existencia, es decir, en la co-creación del espectador, que en este caso era cuando inflaba los globos, las bolsas de plástico, o el crítico se desvestía, ¿no?, por indicaciones de Elijah Clark, y que finalmente era una manera de ampliar la dimensión estética. Esa percepción a mí me movió particularmente de muchas maneras y me convirtió también en un seguidor de esta forma de ver y de entender el arte. Sin embargo, es muy curioso, pero esta propuesta de este ejercicio creativo de Elijah Clark, esta estructuración del yo, va a ser replicada por psiquiatras y por psicólogos en el mundo, y lo van a convertir en parte de una terapia, ¿no? Lo que no había sido nacido como terapia, finalmente también puede tener esa utilidad. Y creo que al final la riqueza del arte está justamente en este campo de posibilidades que va a ampliarse de acuerdo a las maneras en que se ve, que se entiende, que se asimilan y se aceptan, ¿no? Por eso me parece tan interesante esta feliz coincidencia, por lo menos con las lecturas que yo tenía. Y en cuanto al trabajo de María Campiglia, a mí sin duda me llevó a retomar el valor que tiene la memoria, ¿no? La memoria que hemos dejado como secundaria en el arte cuando es prioritaria de refrescarla eternamente. La memoria histórica por un momento, la memoria política por otro momento, pero también la memoria como esta que acabas de describirnos en esta narración tan intimista, pero también tan interesante, de cómo el arte puede ser, pues, quien devele estos momentos fundamentales. Creo que son dos experiencias que se han llevado a la práctica con bastante claridad y que seguramente da pie a expandirse, ¿no?, totalmente. De ahí que yo pienso, María, que tú seguirás explorando la pintura, pero ya no como pintura, ¿no?, sino desde el aspecto de lo pictórico. Justamente esta experiencia te va a llevar a, pues no puedes dejar de ser pintor, ¿no? Es como, no tienes por qué dejar de hacerlo, sino encontrar nuevos recursos en los cuales puedas seguir explorando esa experiencia. Solo un comentario que hay que hacerlo para darle paso a las preguntas que seguramente ya están ahí en el chat y que pues, tendrán ustedes que responder con puntualidad a sus críticos y a sus observadores y seguidores. Y gracias de verdad por su participación en todos los sentidos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rosique. Bueno, damos un par de minutos para que nuestros espectadores planteen sus preguntas. Por lo pronto, tenemos comentarios de los artistas Alejandro Kiss, Belén Basombrio, Joel Trejo y Manuel Ruiz, que pues les felicitan por la forma en que han expuesto tanto su obra como la forma en que han desarrollado los proyectos. Entonces, pues, vamos a esperar un par de minutos para que pues nos transmitan sus inquietudes, sus preguntas.
y poder exponerlas aquí. Pregunta Alejandro Kiss, dice que le gustaría ver la obra de la Trienal en algún guión para cortometraje, que si lo has pensado. Sería hermoso. Sería muy lindo. Sí hay una onda narrativa, ¿no? Pero de verdad fue así literalmente como fueron sucediendo las cosas. Oye, María, yo tengo una pregunta. ¿Tú sientes que sanaste en este ejercicio de rescate de raíces, de piel antigua, pegada, no sé, o sea, como hacer revivir esa piel de alguna manera? ¿Tú sientes Yo pienso que sí, o sea, yo catarsis o pienso algo? que fue hace mucho, yo cuando estuve en la licenciatura trabajé con lo de mi papá, después no había trabajado con este asunto para nada hasta ahora y hubo algo como bello con la casa y de sensación de eh, como de que se daban los permisos, es decir, que aparecieran cosas en la casa, yo sentía que era como de alguna manera de está todo bien y de sanación. Ahora, también como siendo honestos en los procesos, mi madre escribe, mi madre hace teoría política y mi hermana escribe y habíamos pensado en hacer un libro sobre mi papá fue un dirigente montonero, entonces mi mamá ya escribió el texto como político, mi hermana ya escribió lo narrativo y yo estoy que no soy capaz de encontrar la imagen, o sea, hay un punto donde no sé si siempre son como, no sé si se sanan o no se sanan o si qué, ¿no? O sea, pero hoy me veo en el momento en el que llevo como un mes y medio tratando de buscar qué sería esa imagen, qué sería, cómo trabajar con esas fotos, porque quiero trabajar con las fotos de archivo que son muy bonitas. Y no, imagino que nunca nada se sana o no se sana, ¿no? Tampoco, yo no veo mi trabajo como un trabajo terapéutico, si soy honesta, ni de sanación personal. O sea, yo siento que todos los procesos son procesos que siempre están vinculados con la experiencia, que son sanadores en términos, digamos, colectivos, y siento que en México hay un problema con la desaparición forzada gigante y que por lo tanto, digamos, como que yo siento que las sanaciones son más colectivas que individuales, ¿no? Pero en términos de lo de mi papá en particular, tampoco sé si sería capaz, no sé si voy a ser capaz de generar esas imágenes que tienen que ver con cuál es la mirada que yo doy de él, ¿no? Y de esta historia. Yo creo que la imagen fue ya tan grande que la imagen ya está ahí, entonces, o sea, como que a lo mejor te estás peleando con cómo hacer otra, o sea, ¿no? Con esta dictadura de la producción, ¿no? O sea, tengo que hacer más, pero ¿cómo puedo hacer más si esto es único, ¿no? Esto que pasó, ¿cómo replicarlo, no? Entiendo tu concepto. No, nos comenta, nos pregunta Belén Basombrio, quiere saber qué pasó con la casa, si quedó expuestas los espacios donde estaban las raíces o si se pintó, se tapó encima. La casa todavía no ha habido dinero para terminar y habrá en algún momento. Entonces es mi taller y en algún momento se podrá rehacer, yo creo, y ser mi casa y la de mi hermana. Serán dos casitas y mi mamá. Será la continuidad de ese proceso. Yo sí creo mucho en el arte como proceso y como experiencia. Creo que, eh, digamos que lo que vivimos de verdad intensamente está allí dentro de nosotros y tiene que salir de alguna manera, representarse, ¿no? Esa es la deslapidación. Tiene que existir afuera para que pueda continuar, ¿no? Exactamente, sí, sí. Si eso no sale de alguna forma, ya sea en una representación, en un diálogo, en la palabra, eso se convierte en una piedra. No, y el arte ayuda, ¿no? En eso, la práctica artística ayuda muchísimo. Tiene Aunque, funciones, ¿no? O sea, sí, digamos que la parte política del arte sana desde el momento en que tú estás viendo reconocido en lo que estás viendo, en tu exactamente. crítica o en tu no sé qué. La memoria es igual, ¿no? Cuando tú ves un monumento y dices, ¿te acuerdas? No repitamos esta cosa. Y Sí, así, sí, todas las funciones, ¿no? Sanar exactamente. cualquier cosa, ¿no? Yo O sea, sí creo, sanar también puede sí, ser
Yo sí creo que el arte ayuda a pensar en ese sentido. Claro, Sí. a develar cosas que como dice Luis Carnicer, sí, el arte ayuda a pensar. Exacto. Es otra manera de pensar, ¿no? Que solamente así se puede ver, ¿no? Claro, con lo pictórico que es así como polisémico, abierto, ¿no? Poesía visual, ¿no? Lo grave es el arte que no ayuda a que pienses, ¿no? El arte que no te lleva a reflexionar, que abunda, ¿no? Lamentablemente. Una cosa me gustaría comentar de sus trabajos. Miren, quizá este acto que acaba de realizarse hoy está en el cual ustedes han sido bastante explícitas del origen, de cómo se dio toda esta experiencia, ¿no? Cómo logran concretar su odisea. Sin duda para nosotros es enriquecedor y para quien las escuchó también, ¿no? Estas réplicas que van a hacerse de esta conferencia va a ser muy útil. Sin embargo, un gran número de quienes han visto sus trabajos se han quedado, pues digamos que en la inopia, ¿no? Pueden entenderlo y claro, no tenemos que andarle explicando a todo el mundo las cosas. Sin embargo, aquí la pregunta que yo le haría a ustedes es, ¿habría alguna manera, algún recurso que pudiera utilizarse para permitir que el espectador tuviera una mejor comprensión de lo que tú estás proponiendo, o consideran que eso no es necesario? Es indispensable. Existe una cosa, bueno, para mí se llama alfabetización o sensibilización. La gente cree que el arte está allá, ¿no? Son cosas súper complicadas, hay que ser inteligentísimo, o yo no sé qué clase social tienes que estar, bueno. Y el arte es simple y sencillamente es un espacio, si quieres, hay que jugar el juego. El arte es para quien lo quiere, punto. Si tú quieres entender arte, quieres ir, o sea, es abrirte sin ningún tapujo. No necesitas ser sabio, no necesitas ser quién sabe quién. El arte está ahí para quien quiera nada más, es ábrete. Nadie, todos somos ignorantes de alguien, ¿entiendes? O sea, yo también hay obras en las cuales llego y digo, esto sí que no es para mí, pero hay muchas que sí son para mí. Sí, claro. Pero es cuestión de abrirte, ¿no? A mí hay arte que no me gusta, por mucho nombre que tengan, no estoy sensible a ello. Todos tenemos ciertas fibras que están más alborotadas que otras, ¿no? O sea, es simple y sencillamente yo creo que confiar en ti, ir y exponerte como el artista se expone. Es decir, ve con lo que tengas, con lo que pienses, da igual. Porque aquello que piensas de eso que viste ya es algo, lo estás viviendo, estás compartiendo, ya no necesitas que alguien te venga a decir qué es. Tienes mucha razón, sin embargo, debemos reconocer que a veces se requiere de esa explicación previa para poder inducir a tu espectador a entender lo que tú propones, ¿no? Porque finalmente, si no me importa que la gente entienda lo que yo propongo, pues simplemente ni siquiera describo lo que yo propongo, ¿no? A eso voy, ¿no? Lo que quiero decir en particular es el hecho de que tendríamos que ir encontrando una manera de facilitar pues este entendimiento, dar una guía que les permita ir de la mano. Creo que muchos de tus espectadores lo vivieron porque estuvieron justamente participando en ese acto, en ese ritual que tú de cierta manera sugieres. Pero vaya, esta pregunta la hago porque hay obras que son verdaderamente herméticas que creo que sí merecen esta orientación a quien va a observarlas, ¿no? Comparto totalmente contigo la idea. Pero va parte por parte. Claro, cada quien la asimila, la ve como... Te va llevando a la otra, ¿no? Tú no puedes empezar por cálculo, quién sabe cuál. Empiezas por sumar, por restar, ¿me entiendes? O sea, claro. El público tiene que entender que si algo le gusta, por ahí va. No importa lo que sea. Y de ese te va llevando a otro. Exactamente. O sea, ¿qué opinas, María? Llegar a estudiar Kierkegaard sin haber empezado por Sócrates, no sé, o sea, lo dije por decir, pues, pero hay niveles de profundidad, porque hay referencias a las que les hace que sí necesitas un medio más rico, ¿no? Bueno, necesitas una guía, ¿no? Una pequeña guía que te oriente hacia dónde hay esta idea. Pero mira, una de las maravillas del arte es cuando cuando la obra de arte permite múltiples lecturas, ¿no? Eso lo sabemos y eso es fundamental, pero cuando el trabajo está premeditado, ¿no? Bajo una óptica, digamos, perfectamente trazada conceptualmente,
sí se requiere de esa orientación si ese es tu interés. Si no es tu interés, simplemente ni título le pongo, ¿no? Cada quien lo vea y lo asuma como sea. Un poco por ahí la idea, ¿no? María, ¿qué piensas? María, tenías algo que comentarnos. Yo quiero decir, yo creo que tiene que haber como ciertas pistas de acceso. Y yo no fui a la Trienal, pero porque no pude ir a la Trienal, pero por lo que vi del trabajo de Coppola, su libro es esa pista de acceso, y yo creo que solo el libro y las piedras te permiten entrar como a todas esas interrogantes fundamentales de ella. En la mía no, y tiene que ver con que yo pienso no es una pieza, ¿no? Que faltaría en la mía, esas pistas que tienen que ver con, bueno, en el montaje yo sí pedía que fuera a cierta altura las dos y que correspondieran, que daba un guiño, pero haría falta un guiño a lo espacial, a lo mejor un mapa de la casa primera y de esta, haría falta a lo mejor un gabinete donde tuvieras como todas las cosas de las cosas que aparecieron. Ya tienes tu próximo, ya estás trabajando. Ya está trabajando. No tienes la entrada porque tienes solo como, ¿sabes? La pieza suelta y no todo el recorrido, el conjunto, pero en una expo si tú tienes todas las pieles y tienes el gabinete y tienes el... Entonces yo pienso que el que entre, aunque yo no le tenga que explicar, dice, esto es un recorrido por sobre supuesto, la memoria. Claro, esa es una lógica. Y bueno, como dice Coppola, ya tienes el camino a trazar, prepara, ponlo al Secut, manda tu propuesta y vamos a tratar de pugnar para que se considere tu próxima exhibición bajo esta premisa. Ok, muy bien. Igual para Coppola, claro, porque seguramente ahí viene la Mamaraña 2. Claro, debe de estar en un tránsito continuo, ¿no? Muy bien. Pues agradecemos a todos su participación, a nuestros espectadores, quienes comentan que el arte ha de ser educado e introducido para ser apreciado. Y pues bueno, sí, algunas piezas requieren un prólogo para poder ser entendidas. Y bueno, pues agradecemos a todos ustedes, a María, a Coppola, a doctora Hernández y al doctor Rosique su presencia. Esta conferencia está siendo grabada y pues será publicada en los distintos medios electrónicos del Secut. Y bueno, pues María, no has podido visitar la Trienal, va a estar abierta hasta principios de mayo. Tienes tiempo. Y pues los invitamos a todos a que visiten la Trienal, a este proyecto que fue ideado por el maestro Álvaro Blancarte, que bueno, lo concretaron la doctora Hernández y el doctor Rosique. Y pues por nuestra parte agradecemos a todos, en particular a María Campiglia y Ana Paola Portilla, Coppola, por su participación, y agradecemos nuevamente a todos su asistencia y les deseamos muy buena noche. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, María. Gracias, Coppola. Gracias, Carmen. Que estén muy bien. Cuídense. Saludos a todo el auditorio, a los participantes. Un abrazo a todos ustedes. Los invitamos a la próxima reunión. Hasta la próxima. Que estén muy bien.